Continuamos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy para el mundo por internet. También estamos en Facebook, para el mundo, por supuesto, en donde estamos, así es el nombre de nuestro dominio, por Twitter, @ en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos. Apago acá, la cantora, le decían antes, mi abuelo le decía así porque tengo como un retorno. Está el doctor, el profesor Manuel Flores Silva observándome seriamente. Veníamos conversando con el doctor Ñaupari de ese bien mayor que es nuestra libertad, nuestras libertades, ese cobijo que nos brinda un Estado de Derecho republicano, democrático, y hablamos con él desde los principios liberales. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Un gusto, a sus órdenes, a tus órdenes. ¿La República está en jaque, profesor? ¿Está hackeada la República? Sí, vamos a ver. Hablábamos la vez pasada de la trayectoria de los antirrepublicanos. Gente que anda por ahí, uno los encuentra, de golpe se toma un café, y gente que apoyó durante muchas décadas al socialismo real, al llamado socialismo real. La Unión Soviética, China comunista, en fin, Mm, eh, países de África, de América Latina, en media Europa, mm, Europa del Este, sí. eran más de medio mundo. Y parecía que aquello venía para quedarse. Ejercían la dictadura del proletariado. Eh, no voy a entrar en ese tema, pero el resumen es más de 100 millones de muertos y la implosión Sí. y la desaparición. O sea que hay gente que anda por ahí, que es uruguaya, que está macanuda, que defendía los asesinatos en masa durante décadas. Y un día invadieron Hungría y la aplastaron, porque la gente quería libertad. Y un día invadieron Checoslovaquia. Yo estaba en el IABA cuando invadieron Checoslovaquia. Mm. El Partido Comunista mandó una fuerza de choque a disolver la asamblea. Era muy claro. Sí. Después eso nos llevó a apoyar dictaduras en América Latina, como la cubana. Mm. Cuba está en el corazón de la izquierda uruguaya. Claro, Se le caen dos lagrimones cuando mencionan a Cuba. claro. Como Nicaragua, una dictadura atroz. O como Maduro, Y su filial ahora Venezuela, ¿no? Claro. claro. Maduro estuvo Michelle Bachelet por derechos humanos de la ONU, de Naciones Unidas, estuvo así haciendo un informe y en el año, no este año ni el pasado, había habido Ujú. 7.000 asesinatos, ¿no? Muchos de ellos, muchos jóvenes, ¿no? Muchos estudiantes. Sí. Es decir, 6 millones de emigrados, una economía que se cae, se mueren de hambre, en fin. Sí. Entonces, siguen defendiendo. Y luego también en un momento en la historia del Uruguay eh, apoyaron el golpe de Estado. Esto generalmente se olvida, ¿no? El golpe de Estado en realidad fue, no voy a entrar al detalle, pero fue en febrero, el 9 de febrero de 1973. Básicamente, las Fuerzas Armadas desacataron la orden del ministro, sacaron los tanques a la calle, tomaron los canales de televisión, se insubordinaron. El presidente Bordaberry, en lugar de apoyar a los militares leales a la Constitución, notoriamente la Marina cerró la Ciudad Vieja y le pidió al presidente que se trasladara a la Ciudad Vieja, 1 metro de su casa de gobierno, y defendiera las instituciones. Este se preparó a combatir. El almirante Juan José Zorrilla, a cargo de eso, a quien conocí bastante porque el Partido Colorado lo hizo senador en el año 84 cuando vino la democracia, o sea que fue compañero de trabajo mío, para decirlo. Ujú. Entonces, este, todos los sectores, a ver, esto es científico, ¿no? Ujú. Todos los sectores del Frente Amplio, todos. Y el Frente Amplio como tal, formalmente, apoyaron la insurrección
militares y particularmente los comunicados 4 y 7 que proponían la reforma agraria, la estatización de la banca y no sé qué otra cosa. Una operación de inteligencia militar que disfrazó de izquierda 10 minutos un golpe de derecha, los dos liberticidas, y en realidad eso sirvió para desactivar a la izquierda. La CNT, por supuesto, estuvo apoyó el golpe, lo que ellos llamaban el apoyo crítico. Entonces, a lo largo de esta carrera, que a uno le daría vergüenza, ¿no? Apoyé cuanta dictadura y cometí cuanto horror pude en la vida, determina que esa gente, uruguayos como nosotros, en fin, sienta cierta superioridad moral. Es decir, la curiosa paradoja de que la sucesión de errores y de errores sangrientos les da, sin embargo, una autoaureola de luchadores por la justicia. Han apoyado cuanta injusticia anda a la vuelta. Entonces, ese es un tema, ¿no? Que hace que uno, lo mencionó porque uno puede así entender lo que está pasando en Uruguay. A ver, viene la pandemia, un desastre. Profesor, y lo interrumpo acá, y una nueva versión de todo ese mundo organizado de aquella Unión Soviética que implosionó, que cayó, que recuerdo el pasar que partidos comunistas de Europa hicieron una autocrítica y se hizo una autocrítica internacional, Partido Comunista del Uruguay no la hizo, es decir, no hizo ninguna autocrítica, consideró que eso, la Unión Soviética, eso estaba todo muy bien, y viene luego el Foro de San Pablo, como una gran internacional que empieza a organizar desde América Latina a todos los grupos marxistas, a las manifestaciones políticas marxistas, que hoy por hoy están jugando ese partido. Están nucleados en esos principios que año a año se declaran como principios de acción política, ¿no? Desestabilizar gobiernos que ellos llaman neoliberales, ir contra las oligarquías almanuenses del imperio norteamericano. Eso están todos los manifiestos del Foro de San Pablo. Y establecer lo que ellos llaman las democracias populares, ¿no? Profundizar los modelos populares. Y está integrado el Frente Amplio, el PCNT, la FEU, están todos integrados, miembros integrantes activos del Foro de San Pablo y Grupo de Puebla. Sí, yo no conozco mucho del Foro de San Pablo, pero básicamente lo que está viendo es una izquierda actual Ujú. que es una cosa muy diferente, ¿no? El Los nuevos chileno, teóricos, los nuevos teóricos sí, marxistas. el chileno, el presidente de Chile no quiere saber nada con Maduro ni con esas cosas, ¿no? Y el pueblo chileno tampoco, porque le acaba de dar un portazo a las reformas estas constitucionales populistas, ¿no? Que están en el Foro de San Pablo, el Sí. proyecto de los estados multiculturales o multinacionales. Entonces, Lula tampoco tiene mucho, Lula Lula es no un tiene, pragmático, ¿no? es un Lula, pragmático. El Petro tiene que aprender un poco, es un aunque hizo un ejemplero. acuerdo con la derecha colombiana, llegó a puntos de, no sé, Yo creo que a mí básicamente me importa, eh, estos sectores de izquierda bien diversos se unen en foros, ¿no? Y por ahí aparecen apoyando a Kirchner y se duelen de que la justicia persiga a Cristina Kirchner por ladrona, ¿no? Este, sí. entonces, Pero eh, tienen principios de acción, ¿eh? Y son a mí claramente ideológicos. lo que me Por ejemplo, ocurre es que las ideologías de género, por cuando la ejemplo, izquierda se une, fomentar el cuando la izquierda se misticismo. une, le molesta luego que se une a la derecha, ¿no? Ah, claro, claro, Es decir, el Plan Cóndor, por ejemplo, fue una respuesta exacto. a las juntas revolucionarias. Ah, Se unieron las guerrillas y era un tema de 2 más 2. Se unen los. Bueno, sí, sí. ahora, yo quisiera conversar hoy de 2 temas que tienen que ver con la relación, primero del peso de algunas ideas en la sociedad y Mm, luego del capitalismo y cómo se lo enfrenta, porque toda esta gente bien, está contra el capitalismo, ¿no? sí, Contra los burgueses. sí. Los burgueses son los que en los burgos, en las ciudades, empezaron a desarrollar oficios y comercios. Los La sociedad prestamistas estaban, ¿no? Las se hizo más, actividades más sedentaria. comerciales, claro. El tipo vendía pan, el otro vendía queso, el otro
Los comerciantes. comerciantes. Si uno va a París, todo el primer piso de la ciudad es la burguesía. La burguesía fue la que hizo la Revolución Francesa, ¿no? Mm. Básicamente. Con el campesinado, ¿no? También. ¿Se Sí, acuerda de las panaderas? Salió el sí, gremio de las campesinado del oeste, del suroeste de Francia estaba contra la revolución, ¿no? En fin. Sí, sí, sí. Pero de todos modos, esa gente armó una cosa muy importante, armó las cartas de los derechos humanos, la Revolución Francesa, inventó un asunto. Sí, sí. Burgueses, eso, están denotados por la izquierda proletaria uruguaya, son los que inventaron los derechos humanos. Ujú. Los derechos humanos en la historia de estos 2 siglos que rigen, los siglos y pico, han tenido como fundamental enemigo la izquierda. Todos estos regímenes que mencionábamos Exacto. violaron 100 y pico millones de derechos humanos de la vida y mucho más de la libertad, etcétera. Países sin libertades, hambruna, bueno, más de 100 millones de muertos en Entonces, esta tan Rusia. denostada burguesía. Ahora, yo quisiera hacer un razonamiento que sea más de aporte, ¿no? Mm. El capitalismo es un sistema, no es un sistema político, es un sistema de producción económica, Exacto. que determinó que el 80% de la humanidad, hoy somos 7.000 millones y pico, Sí, sí. es decir, 5.500 millones de seres humanos salieran de la pobreza. Hasta 1780, antes hasta que se quiera, había un 96% de pobres. En estos 2 siglos y pico, y la pobreza bajó promedialmente 20 y pico por ciento. Ujú. Entonces, ese 80% que salió de la pobreza, 75%, se lo debe a un sistema de producción económica. Sí. El sistema de producción económica debe ser regulado, porque es la relación entre democracia y capitalismo. Claro. El capitalismo, por supuesto, hay un negocio mejor que producir para un capitalista, que es buscar rentas Y claro, a través de relaciones políticas, en fin. Es es el mucho más fácil estímulo, conseguir una claro. protección para su industria que producir mejor o más. Los prebendarios del Estado, ¿no? Claro. Entonces, Claro. y luego está el tema monopólico, ¿no? Mm. Es decir, producen algunos productos son monopólicos y en consecuencia fijan los precios que quieren. Sí, La democracia y la república tienen que atender las necesidades de la gente común y corriente y sus derechos. sí, Y tiene cierta aversión la república al exceso de poder, porque sabe que donde se junta poder en demasía, por otro lado falta poder. sí. Se deja a la gente Sí. desvalida. Entonces, ¿a qué voy? Eh, el capitalismo más exitoso, el capitalismo americano, Mm. no se apoyó en la propiedad de las empresas. Hay algo mucho más importante que la propiedad de las empresas, que son las reglas de juego. Ujú. Básicamente, hacia 1860 y pico, el ferrocarril se había extendido hacia el oeste, Sí, el monopolio ese fijaba los precios y se creó la primera reguladora de precios y de sí, calidad. sí. A los empresarios se les decía, ustedes pueden ganar hasta tanto y después más de eso no pueden ganar, los precios se fijan así y las calidades son estas. Eh, Y reguló la emisión de cotización en bolsa, de acciones, ¿se acuerda? Porque sí, también estaba la famosa trampa de que después imprimían más acciones que no respondían al capital verdadero para mover el sí. mercado, ¿no? Eso fue sobre todo un poco más adelante, porque hacia principios de siglo, Eso fue con las empresas de los trenes, cuando aquellos dos empresarios que se habían unido, después separados, no recuerdo ahora el nombre, era un predicador protestante que era un bandido bárbaro, se dedicaba a timar a los propios socios. Y bueno, pero ¿qué quiero decir con esto? Que se va regulando el sistema también. Y dentro de la sí, República Democrática, como los pero derechos sindicales. El Estado tiene que garantizar algunas reglas de juego Sí, que fijen la competencia, sí, que fijen que el ciudadano puede acceder a precios en competencia y no a abusos monopólicos. Como mm, fue ese caso, como fue el principio del siglo XX, el tema del combustible, mm, un señor muy inteligente, el señor Rockefeller, mm, hizo la estándar, la nafta estándar, compró las 27 tipos de nafta que había en la vuelta y entonces el presidente Roosevelt, Teodoro, no sí, Franklin, sí, Teodoro el primero,
hizo una gran campaña contra Rockefeller, hizo la presidencia, etcétera. Sí, Y entonces ahí ya teníamos dos sectores regulados por agencias reguladoras. Luego vino la crisis del 29 y ahí vino la regulación del sector financiero, de la banca. exacto. En el apogeo de los años 90, en que Estados Unidos no tenía déficit de ningún Mm, tipo y que la economía andaba muy bien, el presidente Clinton liberó, sacó algunas regulaciones sobre la banca, mm. particularmente sobre la banca de inversión, y se armó en el año 2008, 10 años después, la crisis espantosa porque la banca de inversión desregulada hizo cualquier disparate. Y entonces hubo que volver a poner regulaciones, porque hay un tema muy interesante. En el 2008 se fundieron las empresas importantes de Estados Unidos. Se fundieron. Hubo que darles 800.000 millones de dólares para que bancara la situación. Es decir, el Estado, el mal querido Estado, salvó al mercado, porque el mercado se cayó en el centro del mundo, en Estados Unidos, y entonces, en el centro económico. Entonces, eso llegó hasta Uruguay. En Uruguay tuvimos una crisis económica también por la Sí, misma. claro, Entonces, claro, claro. ¿qué quiero decir? En una norma, en una regla de juego de una unidad reguladora, hay más poder que en la propiedad de una empresa del Estado. Y yo puedo fijar allí reglas de juego bien importantes, atendiendo a qué, al ciudadano consumidor, al ciudadano que paga servicios. Y entonces, esto nos tiene que cambiar Manuel, ¿y no te parece que en esa lógica también es muy dañino el monopolio legal del Estado? sí, Me hay parece. que liquidarlo. Uruguay, por ejemplo, tiene que reformularse seriamente, pero claro, tenemos un gran problema que es la vaca sagrada para sectores corporativos, sindicales, ¿no? Esa visión muy marxista, paquidérmica, por ejemplo, desmonopolizar el combustible. Lo está Sí, demostrando la ley del mercado con la desmonopolización de Antel, con la desmonopolización, por ejemplo, de la portabilidad numérica. Es decir, todo Uruguay está eso yendo corre hacia en un modelo beneficio. económico del cual no se habla Mm, en el tema de empresas públicas, que es la paulatina desmonopolización, seguro. sustituida por una este, función dominante de las empresas del Estado. Por ejemplo, si nosotros tomamos el crédito del país, Mm, vaya tema, ¿no? Todos los que nos están escuchando sufren o, o se benefician, o su vida está atada al tema del crédito nacional. sí, Este, el Banco República tiene más del 50% del mercado. Es decir, competencia, pero un papel dominante del Estado. sí, Yo no sé si esto está bien. Lo que sí claro. sé, lo que estoy observando es que esto está pasando. Sí, Vamos exacto. vamos al tema eh, de Antel que mencionabas. Mm. Se compite en algunos sectores, eh, Movicom, Movistar, Sobre no todo sé. en la parte de servicios, ¿no? Como Vistar, con Claro. Claro, todas empresas más grandes que Antel, ¿no? Claro. Sin embargo, es decir, claro, debe ser, yo qué sé, 100 veces más grande que Antel. Mm, Entonces, el papel dominante, más del 50% del mercado, más del 40 y pico por ciento del mercado lo tiene Antel. mm, O si vamos al mercado de seguros, también. el Banco de Seguros, o si vamos al mercado de pensiones, la Fabra Pública, es decir, si uno Mm, va, estamos armando un modelo en que las empresas del Estado empiezan a ser sustituidas en su sí, función monopólica por una función dominante. sí, Seguramente esa función dominante le cuesta plata a los uruguayos. sí, claro. Entonces, eh, hay que ver eso. Eso hay que Pero revisarlo. Sí, por sí, ahí sí, sí. vamos. Es Eso decir, el es por ahí, sí. capitalismo funciona en la Mm, medida y en la medida en que las agencias reguladoras de la competencia sean las que sientan la regla de juego. Y en claro. Uruguay eso no está claro para nada. Mm. El capitalismo norteamericano exitoso no se apoya en las digamos, propiedad. Cuidado, que una agencia reguladora, Contempla la propiedad privada como una base indispensable, pero establece esas reglas, ¿no? sí, Establece esas pero normas reguladoras del mercado. para eso el Estado tiene que tener una gran ética, ¿no? Porque, a ver, Ética un, se- y Manuel, y un señor otro tema que fabrica es el que una vacuna genera contra...
genera riquezas en los países. Por ejemplo, ¿por qué se desarrolló Corea del Sur? ¿Por qué se desarrolló Finlandia? Porque tienen una empresa nacional, sea privada o pública o mixta, que es exportadora. Samsung es mundial. Daihatsu. ¿Por qué Uruguay no piensa, por ejemplo, en que Antel pueda hacer una Movistar? Por lo menos a nivel de Latinoamérica, ¿no? Es decir, ahí ya se ve distinto. Pero me parece que es un tema a revisar, si ese de que el Estado deja de ser monopólico en determinadas actividades, pero es predominante en el mercado. Y eso le cuesta a los uruguayos. Esa, Hay esta, todo. esta idea de que la propiedad estatal Mm, de las empresas era igual a justicia es algo que hemos pagado mucho muy los caro, sí. muy caro, y Es que no funciona. comprensible en las épocas, es comprensible. Es Hay que convencible cuando analizarlo armamos el país, científicamente, ¿no? el país. Claro, claro, claro. Pero en época de Don Pepe, Mm. esto hay que tenerlo claro, Don Pepe, había varias empresas de teléfonos. Y hay mucha empresa inglesa acá, ¿no? No había, digamos, cuando muere Don Pepe había 29.000 funcionarios públicos. 30 años después, cuando los colorados perdemos las elecciones de 1858, había 200.000. Entonces metimos, el sistema político metió el sistema económico convencido de este papel del Estado, Sí, sí, que no era una cosa arbitraria. Había venido la crisis 29, el señor Keynes le dio un gran papel al Estado, se resolvió la crisis a través de eso, y entonces durante 20 años el Estado era muy importante en el sí, concepto mental sí, de la. sí. Era un concepto, era una conducta crítica para con esos principios, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Este, la tasa de ingreso al Estado diaria durante 25 años fue muy alta, solo superada por el Frente Amplio. En 15 años metió 80.000 funcionarios y fue la tasa de ingreso al Estado más alta de la historia del Sí, país. Entonces, este, pero ahí hay un tema que cuando hablemos de economía, mm, tenemos que tener claro que eh, la, la, el ciudadano se beneficia de la agencia reguladora mm, con poder. ¿Con poder qué quiere decir? Una empresa invirtió 4.000 millones de dólares, estoy hablando de un caso sí, concreto, para una vacuna muy importante. Y el Estado le dijo a la agencia de regulación de medicamentos y de alimentos, le dijo, no cura lo que dice curar. Punto y mm, chao. Esa tarde bajó las acciones de esa empresa en la bolsa y se fundió. sí. Ahora, obviamente, unos señores que dijeron, esto no funciona. Y hacen así y muere la cosa, ¿no? Sí, sí, Entonces, hay que tener un componente ético bastante importante. sí, sí, Nosotros eso nos cuesta, ¿no? Porque sí. la Eh, JUTEP esta mm, era parte de una ley que fijaba un delito, el enriquecimiento ilícito. Se exacto. aprobó la comisión sin el delito, que no está hasta ahora. Y entonces, durante mucho tiempo la JUTEP no podía ni siquiera abrir los sobres con las declaraciones juradas de los. No Claro, podía abrirlos, salvo que un claro. juez autorizara. Entonces, que no tenemos mucha. Si uno toma el arco de control, Sí, sí, la sí, República que tiene los comités de ética de los partidos, las comisiones del Parlamento, las comisiones sí, investigadoras, sí. el Tribunal de Cuentas, la JUTEP, la prensa. La función y competencia de cada uno de los órganos que el Uno Estado tiene tiene, que ¿no? ver, claro, Claro. cómo está funcionando el arco de control. Y Exacto, el arco no funciona bien. exacto, El exacto. Tribunal de Cuentas, ¿qué hace? Dice, Es este gasto está mal. consultivo. Sí, dice esto Y está mal y después. unas 2.000 resoluciones por año de esa naturaleza Claro, no se les hace caso. claro. Entonces, esto es ilegal, no importa, se reitera el gasto, se Mm. reitera el gasto. Está bien. Entonces, si uno va viendo los diferentes, la prensa no ¿Qué funciona tema bien. interesante ese, Manuel, del Tribunal de Cuentas? Porque hay países que han logrado dar más separación de poderes, ¿no? Ya no son los tres poderes clásicos, ahí habría otro poder, un poder eminentemente técnico, que tuviera un poder vinculante, ¿no? Ese es Si el todo un Tribunal de tema, Cuentas analiza técnica científicamente desde el punto de vista contable, económico y financiero, y dice, no, esto no es posible hacerlo, que tenga el poder vinculante de que no se haga, y habría un poder de control, por ejemplo, también. claro, 2.000 resoluciones por año, ¿no? Se Sí. reitera el gasto, acá no pasa Carolina nada. Cose fue observada 14 veces por el tema del Antel Arena y siguió el Antel Arena y lo hizo igual. Entonces, ¿a Por qué voy? ejemplo. Voy a que el arco de control, Mm. la prensa, no. No, no habla de esto. ¿Por qué pasa? A ver, si uno tiene, yo quiero un concepto final, o sea que enseguida voy a él, pero si uno tiene un país
chico con Estado grande, es el caso uruguayo, solamente el caso uruguayo de América Latina, Sí. la, la cuenta de facturación publicitaria del Estado es central. Ah, Son millones de dólares por medio de prensa, millones de dólares por medio de ah, televisión, etcétera. exacto. Entonces, eso genera una, ahora no, estos años no, pero generó durante mucho tiempo un peso muy grande del poder estatal en la agenda Sí, periodística. sí, Y entonces, hay que ver cómo funciona, cómo se controla el Tribunal de Cuentas, JUTEP, sí, Parlamento, sí, prensa. Y sí, uno va viendo cómo sí, en el Parlamento las comisiones investigadoras, a diferencia de otros países del mundo, por ejemplo, no tienen poderes importantes, relevantes. En Estados Unidos se crea una comisión y esa comisión cita a un señor mm, y ese señor tiene que ir sí o sí. Acá sí, dice no voy, porque no es obligatorio, entonces sí, no tienen presupuesto, ¿no? sí, Cuando exacto. yo entré al Sí. Senado en el año 85, integré una comisión que investigaba el tema de las compras de las centrales digitales Mm, y me llegó un expediente de 1,5 metros de alto. No había presupuesto ni modo de estudiarlo, en fin, lo estudié como pude, claro. pero es muy asimétrica la cosa. Entonces, este es un tema que yo Qué tema grande ese también? Como, por quería ejemplo, mencionar, que es claro. la relación entre capitalismo y democracia. Mm, Nosotros, a ver, las políticas sociales se financian con impuestos y los impuestos tienen que salir de algún lado. O sea que la, exacto. las políticas sociales, el aspecto socialista del Sí, Estado precisa más capitalismo, porque si no tenemos más plata, no tenemos políticas sociales. Y entonces, exacto, exacto. la oposición es una cosa dogmática. Entonces, Mm, ¿qué es el concepto? El concepto final es un concepto que es mucho más desconocido, que lo acuña el señor Foucault, que le llama gubernamentalidad. ¿Qué es la gubernamentalidad para Foucault? mm. Es el sistema de ideas imperante que permite determinadas decisiones o no permite determinadas decisiones. Las ideas en una sociedad son una variante más rígida que el acero. Sí, claro, claro. Entonces, Sí. si uno quiere reformar la sociedad social, tiene Bueno, ahí está la estudiar, rigidez de la idea tiene imperante que que ver un Foucault poquito. plantea. Va a aparecer algunos desalmados que dicen, no, pero los pobres viejos, ocurre que el Sí, promedio de vida ha aumentado y entonces hay que pagar una factura más grande y ¿qué se les ocurre? Que cobramos esa factura del gobierno. No es que haya que bancar con menos gente más jubilaciones, sino es que sí. el mal en sí mismo, No, no encaramado ponemos en el en duda gobierno. el aparato burocrático que le cuesta un montón al Estado y a todos nosotros, eso no está en duda, y tenemos que pagar menos, por ejemplo. Entonces, claro, entonces O ponerle un impuesto a las jubilaciones, ¿no? ¿qué Una se cosa hace? ¿Qué increíble. se hace? O sea, la jubilación en vez de 60 años pasa a 65. En todo el mundo pasa. Y si viene el Frente Sí, pero Amplio, ojo gana, que ahí tiene que hay, hacerlo. Lo había Manuel, dicho el ahí, ministro Astori. claro, pero ahí hay un Entonces, tema también vinculado a lo que estás diciendo, que tiene que ver con la predominancia del Estado o menos Estado ahí, menos sistema de pilar solidario de reparto y quizás sistema de ahorro y capitalización obligatorio. Y ahí hay un montón de ventajas que es profundo el tema para analizar. Pero ¿qué pasa? sí, Está la idea imperante, como diría Foucault, el gran teórico marxista Foucault, que no no, no, permite no era ingresar marxista, no, críticamente. no era marxista. Era, Los era un, marxistas era, lo era un usan. post, pero No, no, era no, un postestructuralista, ¿eh? no, no, no. La mejor definición del liberalismo es de Foucault. Lo que pasa es que hay Foucaultianos de derecha y Foucaultianos de izquierda. En América Latina, como el tipo tiene libros contra la represión de los hospitales, la represión contra los Sí. gays, él era gay, ese tipo de cosas, se lo toma como un teórico de Sí. izquierda. El- el- la descripción sobre el liberalismo y el origen del liberalismo de Foucault Mm, es magnífica. Y este concepto que menciono, la gubernamentalidad, es muy importante porque ¿qué pasa?
cuando trabajé en Perú hace unos años, Yo le corregiría a Foucault eso con un libro excelente de Elías Díaz. El doctor Elías Díaz, que fundó la Cátedra de Antropología Jurídica y Sociología Jurídica, cuando explica científicamente cómo se instalan las ideas, cómo se legitiman. Hay una primera legitimidad que es la filosófica. ¿Qué es lo que se hace? Lo que acá pasó en la generación de 45. Creamos clubes literarios, hacemos publicaciones, hacemos revistas, instalamos cátedras y vamos generando una legitimidad filosófica de determinadas ideas, ¿no? Predominó la idea de que la literatura tenía que ser marxista, tenía que ser muy procubana. Se empezó a marginar a todo aquel otro pensador que ya no tenía nada que ver con eso, no comulgaba con eso, y eso se va permeando hacia la sociedad y la sociedad inconsultamente comienza a naturalizar eso y se da la legitimidad social. Cuando se da la legitimidad social, dice Elías Díaz, ya estamos en un punto fuerte de legitimidad cultural. Ahí culturalmente se instaló ya en el sentir colectivo de esa nación o de ese grupo de personas algo por lo cual empiezan a luchar, empiezan a bregar y quieren que se llegue a eso. Y una vez que ese grupo de presión se hizo muy fuerte a través de partidos políticos, organizaciones sindicales, etcétera, etcétera, de prensa, se termina la legitimidad jurídica, que es cuando ya el cuerpo político permeó a todo eso, incluso está instruido también por esas ideas imperantes, y se legitimó y se conformó un Estado determinado. Ahí hay un punto casi sin retorno, dice Elías Díaz, porque es la legitimidad ya laudatoria, pétrea. Entonces, ojo, hay que tener cuidado con eso de las ideas imperantes, porque la idea imperante puede ser muy mala o puede sí, ser sí. muy buena. Y hay que dejar la puerta abierta al ámbito de la Bueno, no dice que razonable sea discusión bueno de la o que idea, ¿se sea acuerda? malo. Eso no, No, todo lo que claro. acaba de decir no contradice a Foucault. Foucault Ah, dice, bueno. dice puede ser bueno, puede ser malo. Vamos a No, cotejarlo. Vamos a cotejarlo con. su tema no es ese, el tema es otro, es Mm, señalar que las ideas imperantes tienen que ver con lo que pasa. Entonces, por ejemplo, hay un estudio, decía en Perú, de un peruano que es profesor en Oxford, Inglaterra, que analiza la gubernamentalidad proletaria de los años 20 en Perú. mm, Nosotros hoy en Uruguay tenemos una gubernamentalidad proletaria. sí, La gente cree sí. que los proletarios son el futuro del mundo. No, y que pueden tener un sindicato Que único por actividad que los negocia con el partidos gobierno. políticos eh, de Claro, izquierda son la vanguardia del proletariado. claro, claro. Históricamente son los que han hecho más daño al Y ahí proletariado. están los principios de gobernabilidad o de gubernamentabilidad. ¿Sí? Entonces, la gubernamentalidad proletaria determina que haya un montón de gente que se hace elegir en los sindicatos, que en realidad no hay voto secreto, ni hay No, por voto asamblea, mayoritario, voto a mano eso es alzada. otra Mm, historia, mm. y que se sienten unos héroes estando contra alguien. Y son unos ignorantes que no entienden nada y que Sí, sí, generalmente pero instalan trabajan la lucha contra... de clases, instalan, Entonces, claro. entonces este, eso hoy está calando muy fuerte, porque el Frente Amplio que teníamos, Ujú. Sereni, después sustituido por el trípode Vázquez, Mujica, Astori, yo siempre discrepé con ellos. Yo estoy enfrentado ideológicamente a ellos desde que soy adolescente, desde el IABA del 67 que entré. Ujú, Pero tenía un cierto nivel. ujú. A ver, Sí, manejaban la mitad del mundo y tenían un cierto nivel. No es lo mismo discutir con Sereni que con Fernando Pereira. ¿Me explico? claro, claro, Entonces, y el Pacha y el claro. Boca y toda esa historia, ¿no? Sí, sí. La Carolina y ahora la estrella que tienen que es Llamando Orsi. Chan. Ah, que Entonces, chichea. Bueno, entonces ¿a qué voy? El modelo actual, el sistema está ante el desafío de que desde la izquierda bajó mucho el nivel. Entonces, sí, sí. ¿cómo funcionan los muchachos? Funcionan así. No es que queramos enfrentar la pandemia, no. El señor Lacalle quería, así lo dijeron, lo dijo el presidente del Frente Amplio entonces, hasta Aldo Silva del 12 lo dijo, ¿no? Quería que hubiera más muertos. Sí, Lacalle dijo, bueno, es el momento, mm, acá me limpio gente. Entonces uno dice, pero esta gente, sí, sí, ¿cómo se le ocurre eso, no? sí, claro, claro. Bueno, pero lo que pasa es que
tiene Bueno, y se va cierto, agregando de que este gobierno quiere hambriar a la gente, que hay hambre, que exige siempre concentra un riqueza. público, Claro. un público, entonces luego de eso Sí, dicen, bueno, en realidad lo que la gente esta quiere es eliminar la escuela pública. ¡Pum! claro. Un aviso, un spot televisivo oficial del Frente Amplio decía eso. Sí, sí, sí. La escuela pública, Sí, sí, que contrataron a un camporista que después lo sacaron, que fue el primer claro. aviso del spot oficial de la campaña del referéndum. El argentino dijo, bueno, vamos arriba, esta gente lo que quiere es eliminar la escuela pública. Ahí A ver, está. unos anormales. Sí, sí, sí. Pero, ¿cuál es la idea central? Bueno, de los viejos, ¿no? Sí, En todo el mundo se pasa, aumenta la edad, porque aumentó la expectativa de vida y hay que sí, financiar más sí, años de vida de la gente, entonces se aumenta la edad de retiro para poder financiarlo en todo el mundo, ¿eh? Todo el sí, mundo. sí, sí. No, no, eso no es así. Eso en realidad En Francia ahora. es la mala leche de la calle que está contra los viejos. Claro, claro. Entonces, ¿para qué? Para que sufran. ¿Y por qué? Porque está al servicio del imperialismo norteamericano. Manuel, y si una Esto, persona de 65 años que es muy activa, que trabajó toda su vida, le decís que no puede hacer más nada, se pone a llorar. ¿Qué va a hacer? sí, 65 años. habrá casos, ¿Habrá caso? eh, No sé, yo qué sé. pero digamos, es totalmente imposible financiar con la misma gente Claro, la expectativa de vida de 10 años más, 15 años más, 20 años más. Imposible. imposible. Entonces hay que hacer las cuentas, pum, pum. Entonces, gran negocio. Acá tenemos el negocio, porque acá a Sí, los viejos lo tiramos contra el gobierno, sí. porque le decimos a usted lo quieren jorobar. Sí, Y entonces dicen, sobre todo a las nuevas generaciones que le dicen, mirá que te van a hacer trabajar más y vas a tener te que van a trabajar pagar más menos. años y te van a pagar Después menos. salen los estudios técnicos y dicen, no, Sí. no, 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 no no, se gana menos. no. Relato, todo Ahora, relato. todo este tema, Vamos cerrando, Manuel. cómo carbura la gubernamentalidad uruguaya de lucha de clase, de bien y del mal, del enemigo, el Sí, adversario no es adversario, sino que es enemigo, toda esa historia, sí. todos estos tipos que trabajan para generar más grieta todos los días, Es tan viejo como el comunismo, ¿eh? Y tan sí, viejo como la propaganda de siempre crear el enemigo. Tenemos que tener el otro, el enemigo, en que general son justifique. burros, además, Y porque sí. este muchacho, Fernando País, yo lo vengo siguiendo, Mm. hace tiempo, cuando era presidente del PIT-CNT, se opuso a no sé qué acuerdo de libre comercio diciendo que el 60% del comercio uruguayo se vinculaba a Argentina y Brasil. Entonces uno dice, pero este tipo no entiende absolutamente nada. El tipo cree en serio que el Sí. 60% del comercio uruguayo Sí, no se estudian vincula con además, ¿no? Es un no estudia, poco. el 20%. Tiene un instituto, pues está Duarte que no es Sí, serio. Digo, sí. eso está bárbaro para generar consignas, pero no Manuel, es económicamente serio, ¿no? disculpame, tenemos que cerrar porque se nos vaya el Zoom incluso y se nos Bueno, vienen otros columnistas. ¿Te parece seguir con esto? Está muy interesante la charla, ¿no? Se puso fantástico. Yo intensa, quería fantástica. hoy recordar el tema de cómo funciona el antirrepublicanismo y cómo funciona la correlación entre democracia y mercado y qué corno es la gubernamentalidad que explica la, Vamos de la, nuevo a eso. Yo que tomé nota de explica eso. digamos, Sí, las ideas que imperan en una la época, estaría gubernamentalidad interesante. proletaria que Claro, impera en Uruguay, que significa atraso, exacto, exacto. un Y impuesto a la sí, gente. y está imperando esa lógica de la oposición con el gobierno, ¿no? Es así. Bueno, un Muchísimas gracias, gustazo. Manuel. Como No siempre, un está más. gusto. Nos estamos viendo. El profesor Manuel Flores Silva trayendo un tema enorme, ¿no? Muy interesante. Yo ya tomé nota de este tema para seguir conversando con él en la próxima oportunidad. Vamos a una pausa y recibimos a la licenciada Valentina Hughes para hablar de nutrición. Se viene la fiesta. Bueno, hay que cuidarse, ¿eh?